Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver del equipo de dosificación. Lo voy a preparar para poder automatizarlo con Tía Portal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser esto. Ni más ni menos que sacar los kilos de cada una de las tolvas, los kilos de la mezcla, aquí, la temperatura de, de aquí, el flujo de salida del tanque también, y después las electroválvulas, la apertura de las electroválvulas de la tolva 1, 2, 3 hasta la 6. Esto lo dejo preparado para la etapa. Después aquí voy a visualizar lo que son las salidas, ¿vale? Las salidas digitales. Y aquí con esto voy a meter entradas digitales, ¿vale? Entonces las salidas digitales, pues de las llenadora de la tolva 1, 2, 3, 4, 5, 6, la válvula de salida del mezclador, la válvula de vaciado del tanque y el calentador del tanque. Después, con esto voy a hacer entradas digitales al micro, que como vemos al PLC, que como vemos están aquí. Bueno, automático, marcha y paro están aquí. Vemos aquí que están funcionando. Y después las de las 6 tolvas, ¿vale? Para poder trabajar en manual, es la idea. Luego el mezclador y el tanque. No pongo más botones porque ya se llena demasiado. Esto lo respeto, que es lo que estaba ya, ¿vale? La receta, en donde tenemos los productos que tenemos que echar de cada uno, o sea, los kilos que tenemos que echar de cada uno de los 6 productos que hay, que les recuerdo que 3 son sólidos y 3 son líquidos. Después el tiempo de mezcla que tiene que haber y la temperatura a la que tiene que llegar en el tanque de remover. Vaya, de terminar de mezclar, vaya. Bien, entonces todo esto pues ha habido que programarlo. Entonces para programarlo vamos a ver cómo lo he hecho. Aquí en Machine, bueno, lo primero me he creado lógicamente un Z guión y lo mismo que había en cuanto a nombre, y ahora edito el script code. En gráfico no he hecho nada. Voy a maximizar esto porque son unas 1000 líneas de programa. He respetado lo que había antes, lógicamente. Entonces las definiciones originales las respeto, simplemente las comento. Definen las variables globales, es decir, las que se van a usar en todo el programa. Definen los nombres de los colores de los productos. Definen el nombre de los colores de los líquidos, o sea, producto 1, 2, 3, líquido 1, 2, 3, nivel de mezcladora, posición del mezclador, el aspa, las tolvas de nivel. No voy a analizar el programa, ¿vale? Simplemente lo que he hecho yo. Temperatura, total de agua de dosificación, bueno, y los paneles estos, ¿vale? De las recetas. Vale, entonces a partir de aquí realizar las definiciones de nueva implementación. Defino las entradas y salidas para utilizarlas en el resto del programa en lugar de números que no me dicen nada. Esto, digamos, un poco como novedad. En este caso, no me deja utilizar el precompilador, que es lo que usaría yo normalmente en C, pero aquí no me lo deja. Entonces, lo tengo que hacer como si fuesen variables. Con el precompilador simplemente haría un define con el ampersand delante y ya está. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Defino salidas digitales también. Entonces las defino como enteros, lógicamente.
la salida digital de la tolva es la salida 0, la de la tolva 1 y así sucesivamente. La de la válvula de salida de mezcladora, válvula de vaciado de tanque, mezclador de tanque, que es las aspas, el calentador y el piloto del calentador. Entonces les he dado nombres para no usar 0, 1, 2, 3 para que nos diga algo más. Bien, ahora los botones directos a las salidas de PLC que indican el estado, que son el de automático, el de marcha y el de paro. ¿Vale? He puesto salida, la S, después botón, aquí simplemente salida y lo que sea, ¿vale? Bien, entonces en automático, en marcha y parado. El PLC nos va a decir cómo se encuentra, ¿vale? Y ahora los botones directos a las entradas de PLC. Es decir, una cosa es que el PLC me diga que está en automático y otra cosa es que yo le pulse automático para pasar a automático o a manual. Bien, entonces el pulsado del botón de automático, que lo haremos con un flip-flop, como hemos visto en algún otro video tutorial, el botón de marcha y el botón de paro. Serán excluyentes el de marcha y el de paro y estarán condicionados a que esté el automático pulsado. Bueno, así es como pienso hacerlo. Todavía no lo tengo hecho. Las entradas del botón de pulsador de la tolva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después del mezclador y del tanque. Eso es para los pulsadores, que son botones directos a las entradas de PLC. Bien, después defino las salidas analógicas. Salida analógica de la tolva 1 hasta la tolva 6 y después la salida analógica de la etapa. Después defino las entradas analógicas, las lecturas de los pesos, de las tolvas, de las 6, después la de la mezcla, la de la temperatura y la del flujo de salida. Y después defino también las de las recetas, ¿vale? Y el tiempo y la temperatura. Recordemos que todo esto existía ya, así como estas salidas analógicas, que eran concretamente de la apertura de las electroválvulas de cada una. Y después la etapa es lo único que he colocado nuevo. Definición de botones y paneles. Bien. Ahora he colocado pues los botones actuadores, los botones informativos, ¿vale? Pues en los actuadores tengo el automático, el pulsador de marcha, el pulsador de paro, el botón de llena tolva 1, 2, 3, 4, 5, 6, el de vacía tanque y el de vacía el segundo tanque. O sea, este es el tanque mezclador y este otro es el tanque, el que lleva las aspas. ¿Vale? Bien, en botones informativos, llenado de tolva 1 hasta tolva 6 y después el llenado de tanque, vaciado de tanque y el calentando el producto del tanque. Todos estos botones, ¿vale? Ahora vamos con los paneles, los que llevan números. Paneles de visualización de valores. Corresponden, lo primero, a las entradas analógicas. Bueno, pongo lo primero por ponerlo en un orden. Me da igual, podría ponerlo mezclado o al revés, pero me gusta hacerlo siguiendo más o menos un orden. Me da igual antes las analógicas o las digitales, me da igual. Me da igual antes las entradas o las salidas, me da igual, pero ordenado, todo junto. Cada cosa con su cosa. Bien, entonces correspondientes a las entradas analógicas, para visualizar los kilos de la báscula 1 hasta la 6, para visualizar los kilos del mezclador, para visualizar la temperatura y el flujo de salida de la electroválvula del tanque con el mezclador, con las aspas. Después, los paneles correspondientes a las salidas analógicas, pues bueno, correspondientes a la electroválvula de la tolva 1, de la tolva 2 hasta la tolva 6 y la correspondiente al panel de etapa, que este es el nuevo que he colocado pues para
para manejar el tema del graph con TIA Portal. Definiciones de colores. Bueno, defino los colores como hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? Esto lo he sacado de las librerías estándar de todo el mundo. Pues bueno, pues de ahí he cogido en primer lugar los colores puros, después las pequeñas mezclas y después he seguido en el siguiente paso. Bien, ya eso se ve más adelante. Hasta aquí las definiciones ya se han terminado. Ahora llegamos ya a las funciones. La función de inicialización, es decir, por la función que solamente pasa el programa una vez, que es cuando arranca, y la del main. La del main es la del ciclo, digamos, la que está siempre ahí. Es como si fuese el main en el TIA Portal o tal. Siempre está ejecutándose, es cíclica y cuando se acaba un ciclo empieza el siguiente. Bien, entonces he respetado la init original, pero la he bajado abajo del todo. He respetado el main original, pero lo he bajado abajo del todo. Y entiendo y considero que, yo lo veo más claro haciendo las funciones estas pues lo más pequeñas posibles y desde ellas llamar a las funciones necesarias, ¿vale? Después del init original pongo mi init, que lo he puesto más arriba, y después del main original pongo mi main, que lo he puesto más arriba. Entonces primero nos encontraremos con esta, después con esta, después ya con el original y después con el original. Y si hubiese alguna función intermedia, pues estaría entre los paquetes míos, digamos, y los originales. Bien, en físicas no se programa nada y en finis, al finalizar el programa, he respetado lo que había. Función init de nueva implementación. Aquí únicamente lo único que trato son los botones y los paneles, o sea que tampoco hago nada del otro mundo y tampoco hago nada que no haya hecho antes. Entonces defino los nombres de las salidas digitales. Vale, pues eso lo hemos hecho 1000 veces. Lo que pasa que aquí, en lugar de poner esto, he puesto números. Pues ahora ya pongo esto porque para mí está más claro. Y ya está. Mientras funcione igual, no pasa nada. Se puede hacer como se quiera. Botones directos a las salidas del PLC. Bueno, pues estos ya hemos visto la definición. Decimos que son de salidas además digitales y pues tolva 1 válvula llenadora, tal. Aquí había unos comentarios que estaban originalmente, los he respetado, ¿vale? Lo único que he hecho, digamos, traducirlo al español. Botones directos a salidas del PLC que indican el estado, ¿vale? Estos 3 botones son nuevos y lógicamente estas salidas de PLC son salidas digitales nuevas. Realmente antes no había. Bien, en cuanto a entradas digitales, las del PLC, de los botones de automático, marcha y paro, como que está pulsado, bueno, como que se pulsa. Los de las salidas es el PLC te está diciendo que está en automático o en marcha o parado. O en automático y en marcha o en automático y parado. O no está en automático. Entonces, si no está en automático me da igual. No me dirá ni en marcha ni parado. En todo caso parado. Pero me da igual. Si no está en automático, ni caso. Bien. Vamos, ni caso a esto. Lo que sí tendremos que hacerle caso a los otros botones si lo hacemos en el programa. Bien, ahora el botón de automático, de marcha y de paro. Con esto es con lo que voy a modificar el estado de que me tenga que dar las salidas el PLC, de automático, de marcha y de paro. Utilizaremos, pues para el automático, por ejemplo, utilizaré un flip-flop. Bueno, y para el marcha también. Puedo utilizar un flip-flop o simplemente memorizar el marcha hasta que me llegue el paro. Vale, ya veré a ver cómo lo hago. Se puede hacer de muchas maneras. El caso es que funcione. Después el botón de tolva 1
hasta la 6 del mezclador y del tanque. Bien, defino también los nombres de las salidas analógicas, de las válvulas del tolva 1 hasta la 6 y añado el del nombre de la etapa. Y defino los nombres de las entradas analógicas, de los pesos, de las células de carga o pesos. La célula de carga es lo que me da es proporcional al peso que tiene, con lo cual, bueno, pues tengo las 6 células de carga, la célula de carga del mezclador, la temperatura del tanque y el flujo de salida de la electroválvula del tanque final. O sea, primero sería el mezclador, la temperatura del tanque final y el flujo de salida es el vaciado del tanque final, que es el que nos indicará cuando esté vacío. Entonces ya veremos cómo tratamos el tema de los colores, porque me he fijado en eso justamente, en el tipo de funcionamiento. Bien, en cuanto a las recetas, pues producto 1 hasta el 6, el tiempo de mezcla y la temperatura. Esto es la receta que ya estaba hecho. Simplemente he cambiado al español y le he colocado, pues en lugar de números, le he puesto variables. Para que se vea un poco mejor. Porque es que a mí un 5 no me dice nada. Tengo que ir al listado a ver qué es lo que es el 5. Sin embargo, un nombre, pues ya me dice un poco más. Botones informativos. Pues los informativos son los que pulsemos o no pulsemos, nos da igual, simplemente nos informan del estado en el que está. Entonces, bueno, yo defino informativos, ¿vale? Eso es cosecha mía. O sea, nadie me ha dicho que sean informativos, lo digo yo. Bien, entonces, informativos. Pues digo si está la tolva 1, la tolva 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y los posiciono, ¿vale? Todos en la fila 4, porque ya hemos visto que las dos primeras están ocupadas por las analógicas, ¿vale? Por los paneles. Y cada panel ocupa 2, con lo cual la 0 y la 1 está por uno, la 2 y la 3 por otro, y la 4 está en la primera fila de botones. Bien, entonces, pues desde la 0, que es la izquierda, la columna izquierda, pues hasta aquí llegamos hasta la 8, porque después a la derecha tenemos los paneles informativos de la receta, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos esto, después de las tolvas del mezclador, tanque y calienta. ¿Cómo están? Si están de una manera o de otra. Los botones actuadores de automático, marcha, paro y las tolvas. Y después el mezclador y el tanque. No he querido poner otros dos que faltaban, que era la temperatura y las aspas, porque ya me iba un poco de la pantalla. No por nada, porque me da igual meter 10 líneas más o 20, me da igual. Panel de visualización de valores correspondientes a las entradas analógicas. Aquí visualizamos los kilos, ¿vale? De las tolvas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mezcla, temperatura y flujo de salida. Esto los pongo en la fila 0, como ven, y las columnas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me ocupan una anchura, ¿vale? La anchura de una unidad. Paneles de visualización de valores correspondientes a las salidas analógicas. Estos ya los pongo en la fila 1, que desde el panel es la fila 1. Si fuese desde el punto de vista del botón sería la fila 2, porque el panel ocupa dos filas y el botón una. Entonces, bueno, columna 0, fila 1, anchura 1. Y así sucesivamente. Tolva 1 hasta la 6 y después al final la etapa. La etapa la separo un poco. Como vemos está la 5, la última columna, paso a la 7. La definición de los colores, lo que les decía. Estos son, digamos, bueno, los primeros son los puros, 000, 100, 010 y 001. Estos son los puros, el 100%, 0%, ¿vale? Estos son ya la mezcla, la primera mezcla, ¿vale? Sería RGB, rojo, verde y azul. Entonces, este sería el rojo, este es el verde y este es el azul.
El amarillo, pues el amarillo sale del rojo con el verde. El magenta, el rojo con el azul. El cian, el verde con el azul. Y el blanco, los tres. El 1 es el 100%, porque esto va de 0 a 1. Así está definido y ya está. Y estos son, pues digamos, la segunda capa, de 0,5 en 0,5, y al final ahí está el plata, que es un 0,75, que es una otra capa intermedia, digamos. Capa o gama o, bueno, intensidad de cada color. El main nuevo mío. Bueno, hasta aquí acabo con el inicio. Ahora el main. Ahora leo lo primero cuando se pulsan los botones. Entonces, miro a ver cuando se pulsa el automático marcha o paro y se lo asigno al PB que sea, ¿vale? Esto sería la entrada 0, 1, 2, 3, lo que sea, ¿vale? Pero con nombres, variable. Y esto ya es el PB, ¿vale? El panel button o el button panel. Bien, lo mismo con las tolvas, con el mezclador y con el tanque. Aquí he hecho una mezcla entre el automático en marcha y parado en cuanto a las salidas digitales. Como vemos aquí, arriba eran entradas, set input, y aquí son las salidas digitales. Las salidas digitales, que es la salida digital del PLC. Bien, entonces aquí yo pregunto, digo, ¿es automático? Sí, entonces me hace esto. ¿Vale? Si no es automático, me hace esto. Vale, pues vamos a ver, en primer lugar, si no es automático, me pone el back color, es decir, el color del fondo del automático en color plata, el color de fondo del marcha y del paro en color aceituna. Eso si no es automático, digamos, desactiva el marcha y el paro, ¿vale? Y si es automático, pues el automático lo pongo en color verde y ahora el marcha, si está el marcha y no está el paro, entonces el marcha lo pongo en verde, el fondo, y el paro en plata, ¿vale? Como vemos, el plata ya es activo, aunque esté a 0. El aceituna es inactivo, ¿vale? Bueno, he utilizado esa nomenclatura. Es decir, el plata está para pulsar, te va a hacer caso, y el aceituna no te va a hacer caso, aunque pulses, ¿vale? Entonces, bueno, si está en marcha y no está en paro, pues aparece el botón de marcha en verde y el de paro en plata. En cualquier otra modalidad, normalmente o está en marcha o está en paro. Pero bueno, en cualquier otra modalidad me aparecería el color rojo, ¿vale? Con lo cual esto lo dejo así, ¿vale? Entonces, ahora seguimos con los botones informativos, que son salidas simples, ¿vale? Entonces, las salidas, según la salida de... Aquí irían números, ¿vale? Pero van las variables. Cuando está la salida de tolva 1 activa, entonces pongo el valor de la variable del color lima. Y cuando no está activa, lo pongo de color gris. Entonces, bueno, pues así lo hago. Lo mismo con la tolva 1, la tolva 2, hasta la tolva 6, ¿vale? Bien. Después, con la salida de la mezcladora, exactamente lo mismo, ¿vale? Perdón, de la salida, sí, del tanque, vaya. El color lima o del color gris. Después, eso con la salida del tanque de mezclado hacia el tanque de las aspas, ¿vale? Y después el vaciado ya del tanque de las aspas. Entonces, pues lo mismo, lima y gris. Y el calentador del tanque, lo mismo, ¿vale? Si está el calentador del tanque activo, pues se pone lima, y si no, gris.
Bien, después en función de la entrada digital, activa, o sea, la que esté activa, pues colorea el botón. Bueno, lo colorea activa o inactiva. Activa lo colorea de una manera y inactiva de la otra. Con la entrada digital del botón de tolva, activa llenar la tolva, esto es de llenado de las tolvas, en amarillo o en plata, ¿vale? La tolva 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Ahora, con el botón del mezclador, en amarillo o en plata. Y con el botón de esto sería de la salida del mezclador. Y esto de la salida del tanque, amarillo o plata. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a los botones. Ahora vamos a controlar el tema de los paneles. En las entradas analógicas, bueno, pues yo tengo que defino las variables para después colocarlos en los paneles. Entonces, he decidido que voy a sacarlo el peso los pesos con un decimal. Bueno, los valores con un decimal. Entonces, forma de hacerlo, pues muy fácil. En C, si tú le pones entre paréntesis float al número que sea, el número que sea te lo pasa a float. Float es en C lo mismo que real en PLC, ¿vale? Es decir, un número con decimales. Y el entero, pues es un entero en todos los sitios. Entonces, bueno, lo primero, esto me viene, esto hasta aquí. Es decir, la entrada analógica de, pues el número que corresponda a este, ¿vale? Pues esto me viene en float, porque sabemos que trabaja en float las entradas analógicas. Entonces, lo que hago es, este float lo multiplico por 10, ¿vale? Lo multiplico por 10 y lo convierto a entero. Y una vez en entero, lo divido por 10. Con lo cual, el número se queda igual, pero lo único que hemos hecho ha sido redondearlo a un decimal. Entonces, esto lo paso a float, digo que es float, y se lo coloco a la variable kgt1, ¿vale? Lo mismo hago con el resto de las variables, ¿vale? Entonces, será para la lectura del peso de la tolva 1 hasta la tolva 6, la lectura del peso de la mezcla, de la temperatura del tanque, del flujo de salida del tanque, de las salidas analógicas, de las aperturas de las electroválvulas de las tolvas 1 a 6, ¿vale? Y ya está. Y después la etapa, tal cual, porque la etapa la voy a dar como un número entero, entonces me da igual. Yo lo voy a sacar el valor, pero lo podría tratar como entero. Entonces, bueno, me lo preparo como entero, por si lo utilizo algún día, ¿vale? Entonces, la etapa, el valor de la salida analógica, que es la 0, la de la etapa, bueno, no sé si es la 0 o cuál, se le asigno a la variable ET1. Esto lo saqué el comentario de otro sitio, que lo hice, y bueno, pues yo me voy probando cosas y tal antes de hacer los tutoriales. Esto lleva muchísimo trabajo, porque hay que preparárselo todo bien. Bueno, la apertura de la electroválvula de la tolva 1, entonces ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Le damos el valor al panel y después, en función de que sea un 0 la apertura de la electroválvula o no sea un 0, es decir, con un 0 la apertura lo pongo en verde y con algo distinto de 0 lo pongo en granate. ¿Por qué? Porque en verde, digamos, va a estar en reposo y en granate va a estar saliendo material, ¿vale? Bueno, es una forma de verlo, como reposo y movimiento, algo así, ¿vale? Posiblemente el verde y el granate, no sé, igual no son los colores más indicados, pero bueno, digamos en verde está bien y en granate pues algo pasa, ¿no? A ver, no es que esté mal, pero no está, digamos, en reposo. Lo mismo con la 2, con la 3, con la 4, con la 5 y con la 6. Con la etapa, bueno, pues la etapa, si está en reposo, le pongo el color de fondo en granate, el color del texto en blanco y el color del valor en amarillo. Es decir, sabemos que el panel tiene un fondo, un texto arriba
y el valor del panel debajo. Entonces le pongo estos colores. Y si no está a 0, es decir, que está activa la etapa que ha empezado el proceso, lo que sea, entonces el color de fondo se lo pongo en cian, el color del texto se lo pongo en armada, vamos, el cian es el azul ese clarito, el armada es el azul oscuro, y después el color del valor se lo pongo en granate para que, para que se vean con el fondo cian. Lectura del peso de la tolva. Vale, pues le pongo el valor de kilos de la tolva 1 al panel, y si kilos es 100, es decir, empieza con 100 porque están llenas las tolvas, entonces la pongo de color verde, y si no de color granate. Es decir, cuando se sale, digamos, del estado inicial, pues lo hago notar poniéndolo en granate, ¿vale? Y cuando vuelve al estado inicial lo pongo en verde, es decir, cuando la tolva está llena nuevamente, o cuando empieza de llena. Lo mismo hago con la tolva 2, 3, 4, 5 y 6. En la lectura del peso de la mezcla, bueno, pues si en la mezcla hay 0, lo pongo en verde, que es el estado natural de reposo, digamos, y si tiene material lo pongo en granate. El granate en este caso es un poco para llamar la atención, que no es un rojo, no es peligro, pero es más oscuro, ¿vale? Bien, la temperatura lo dejo por defecto como estaba, simplemente le coloco el valor. En cuanto a la lectura del flujo de salida del tanque, pues le coloco el valor, y si es 0, es decir, si está en reposo lo pongo en verde, y si no, en granate. Bien, a partir de aquí ya son las funciones originales, ¿vale? No las voy a analizar. Las tengo comentadas, las he estudiado y tal, pero no las voy a analizar. Simplemente, bueno, se les voy a enseñar un poco por encima y ya está, ¿vale? El init original, bueno, pues los colores, las definiciones de los colores y tal, yo lo he respetado y he creado los míos y ya está. Posiblemente pueden coincidir alguno, puede no coincidir, no lo sé. Simplemente, bueno, en el panel display, producto 1, 2, 3, 4, esto sí que lo he traducido al español, ¿vale? Y lo de crear receta. El main original, bueno, pues las funciones. Aquí he respetado todo lo que había, ¿vale? Todo lo que había. Aquí, como vemos, pues bueno, pues están para pintar con colores los líquidos, los sólidos, cuando se echan, los tiempos que utiliza, etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí no entro para nada, ¿vale? Bien, esto lo he respetado y así se queda. Aquí, por ejemplo, veo que hay una señal analógica de entrada, la 7, que redondea lo que sea, ¿vale? Bueno, es otra forma de hacerlo, con redondear. Yo, por ejemplo, en lugar de redondeo, he utilizado, pues eso, multiplicar y dividir por 10 y bueno, hacer unas cosas en entero y otras en float. Bueno, pues salvo y salgo, y ahora vamos a ver cada una de las cosas. Ahora, por ejemplo, tengo 100 kilos en la tolva 1. Bueno, pues si voy a las analógicas, si pongo aquí, por ejemplo, un 3, pues me va a salir y ya no tengo 100. Bueno, si pongo aquí otro 3 y aquí otro 3, digo que las válvulas les mando a abrir, pero todavía no están abiertas. Pero bueno, yo ya les he mandado a abrir, entonces se me ponen fuera de esto. Si le pongo un 4 aquí, por ejemplo, pues este me vacía también. Le pongo otro 4 y otro 4, ¿vale? Entonces vemos que en los grupos, si una tolva está echando material, no echa de la otra. Me he dado cuenta al probar esto. Bueno, pues si a esto le pongo un 0, deja de echar material y pasa a la siguiente.
Si al 4 este le pongo un 0, pues deja de echar material este y pasa al siguiente. Si a este le pongo un 0, pues deja de echar material de este y pasa al siguiente. Si a este le pongo un 0, pasa exactamente lo mismo. Si a este le pongo un 0, bueno, aquí vemos que van cambiando los colores. Eso está muy conseguido, ¿vale? Ahora este lo cierro y si aquí le pongo un 0, se me cerrará este. Bueno, el nivel del líquido ya vemos que va subiendo. Los kilos que hay en el tanque de mezcla también van subiendo, ¿vale? Entiendo, no he hecho las operaciones, que si sumásemos lo que faltan para 100 kilos, nos daría todos estos kilos de mezcla. Bueno, ahora tenemos que las salidas de las tolvas, las electrovalvulares de las tolvas, están todas a 0. Por lo tanto, están todas, digamos, en reposo. Entonces entiendo que es un color que, bueno, creo que está bastante acertado. No lo sé. Esto depende de criterios e interpretaciones. El tema de la receta, pues lo dejo tal como estaba. O sea, con este botón se crea la receta y ya está. Bien. Entonces, bueno, y la etapa, cuando sale de 0, ¿vale? Esto está, digamos, en reposo. En reposo, ¿qué quiere decir? Que no está trabajando. Entonces, por eso le he puesto el color este de fondo. Entonces, si le pongo 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿vale? Pues se me pone cian y los otros colores que hemos dicho, ¿vale? Bien, eso por un lado. Después, por otro lado, bueno, salidas analógicas, ya no hay ninguna más. Las entradas analógicas aquí, como vemos, nos coinciden con estas, ¿vale? Y bueno, el 1, 2, 3, 4, este es entrada. Perdón, salida analógica, que es salida analógica del PLC. Vale, pues entonces, si nos vamos a las analógicas, ¿vale? Bueno, yo si pulso el automático, ¿vale? Se me pone esto, pero ¿qué me colorea este automático? Este automático me lo va a colorear aquí, lo que es la salida digital, porque lo he definido así. El marcha lo mismo y el paro lo mismo. Hemos visto que el marcha y el paro, si el automático no estaba seleccionado, nos daban color oliva. Si ahora lo pongo en automático, se me va a poner parado. ¿Vale? Si lo pongo en marcha, se me va a poner automático y marcha. Recordemos que es el if este en donde entraban los tres. Cualquier otra situación que no sea esta, se me va a encender el paro, ¿vale? Siempre que esté en automático. A ver, en marcha y parado no puede estar, entonces o está de una manera o de otra, ¿vale? Lo que pasa que así manualmente, pues bueno, entonces digamos que la diferencia es esta, ¿vale? Y lo ponga en marcha o lo ponga parado, si me desaparece el automático, se me ponen en oliva los dos. Vale, eso por un lado. Por otro lado, vamos a llenar las tolvas. Entonces, vamos a llenar, se llena la tolva 1, se llena la 2, se llena la 3. Estas van cada una, pueden llenarse a la vez. Y se llena la 6. ¿Vale? Bien. Ahí están todas las tolvas, estas llenas. Vale, pues una vez que están llenas, que se me han puesto en verde, pues ya está. Aquí vemos que tenemos kilos en el mezclador. Entonces, bueno, pues vamos a darle a la salida de la válvula de mezclador. Pero yo antes, a ver, lo correcto es cuando antes de darle la salida de la válvula del mezclador, que le demos al mezclador del tanque, es decir, a las aspas, ¿vale? Y entonces ya le damos la salida de la válvula del mezclador, vemos que esto está bajando, vemos que esto se ha activado, ¿vale? Como vemos, las aspas aquí no las he colocado porque me parecía excesivo, ¿vale? Las podría haber colocado aquí, pero bueno. También podría haber colocado aquí los pulsadores de aspas y tal, pero bueno, he preferido así. Bien, lo tengo aquí en la mezcla, esto ya se ha parado, ya se me ha puesto verde. Lo dejo ahí. También la temperatura, digamos, en reposo está a 20, pero bueno, pues no lo sé. Con el calentador
caliento lo que hay en el tanque y va subiendo. Si el tanque está vacío, no funciona, no sube. O sea, lo tiene en cuenta Machine Simulator para subir. Entonces, bueno, lo dejo a la temperatura que yo creo y ya está. Este piloto de calienta, bueno, se enciende con esto, ¿vale? Vale, ahora voy a vaciar el tanque, con lo cual el flujo de salida me va a salir de cero y se me va a poner en otro color. Vamos a verlo, vaciado de tanque. Muy bien, está vaciando. ¿Cuándo sabremos que está vacío? Pues muy fácil, cuando el flujo de salida esté a cero, que se pondrá en verde también. Bueno, los botones estos me llegarán directamente al PLC, ¿vale? Son entradas digitales. Aquí está el botón de tolva 1, el de tolva 2, el de tolva 3, el de tolva 4, el de tolva 5, el de tolva 6 y el de mezclador y el de tanque, ¿vale? Y el PLC con estos botones, el manual, pues me activará las salidas correspondientes. Así es como lo tengo previsto en principio. Bueno, pues ya vemos que se ha quedado sin material. Aquí se ven las aspas, con lo cual quito el mezclador, separar las aspas, quito el vaciado de tanque y se queda en reposo. Bueno, entonces con esto hemos visto entero el tutorial que pretendía presentar hoy. Como ven, es demasiado largo como para ponerme a programar después el PLC o cualquier cosa, porque estoy pensando en que el siguiente tutorial, pues ya que esta máquina no tiene programa de demo, pues es posible que haga un programa de demo, ¿vale? Entonces veremos cómo se hace, que no tiene ningún misterio, o sea, se hace exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. Lo que ocurre que en lugar de colocar aquí las cosas, en lugar de colocarlas en Machine Script Code, pues todo esto lo vamos a copiar a Machine Demo Script Code y además, pues aquí tendremos que hacer algo con las etapas para que funcione, ¿vale? Como si fuese PLC. De tal forma que tendríamos una máquina, digamos, convencional de Machine Simulator con programa de demo y para atacarle desde el PLC, o sea, de las dos maneras, ¿vale? Que veamos que esto está separado, aunque en el programa de demo debe de contener básicamente lo que hay en el código de Machine Script, tiene que tener más cosas para que active lo que sea. Entonces, bueno, lo estoy pensando y ya veré a ver qué es lo que hacemos. Bien, pues a mí continúa sorprendiéndome Machine Simulator. La verdad es que hemos llenado la pantalla de cosas. La verdad es que tiene, bueno, mucho realismo. Hay componentes, hay de todo. Hay pesos, hay temperaturas, en fin. Y todo tiene cabida. Entonces, estoy súper contento con esto y la verdad es que me encanta. Bien, pues espero que a ustedes también, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.